Abrimos nuestras Biblias en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Amén. Vamos a leer su palabra. La palabra del eterno Dios Santo de Israel dice así: fue el número de los días de David. Permítame. Primera de Samuel 28:7 al 10, ¿verdad? Ahí está, perdón. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Amén. Puede sentarse. El tema de esta tarde es consultando con el enemigo. Mira el que tiene de la par, si tiene cara de enemigo. Muchas veces no nos damos cuenta y tenemos como buscar consejo donde no hay consejo para los hijos de Dios. El primer consejo que debemos de buscar es en la palabra del Señor. Pero para ponerle un poco de contexto, estaba Saúl y Saúl sentía que Jehová se había apartado de él porque él había cometido y había tomado malas decisiones. Muchos de nosotros llegamos a ese escenario en el cual sentimos que Dios se ha apartado de nosotros por haber tomado malas decisiones, por haber tomado malas acciones en momentos críticos y en momentos en los cuales no nos encaminan nada hacia Dios. Entonces sentimos que se nos ha ido Dios de nuestro lado y es cuando llega la contristación del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Saúl conocía quién era Dios y sabía de lo que Dios era capaz por hacer. ¿Qué pasa con el padre y el hijo? ¿Quién consulta? Un padre, un hijo siempre va a sus padres a pedir consejo y apoyo. ¿Por qué? Porque sabe que es el único canal que tiene humano en el cual se puede apoyar. Hay otros casos en los cuales no tienen ni siquiera un padre o una madre donde se puedan apoyar. Pero ¿qué pasa cuando se quita la figura paterna y materna? ¿A dónde consulta el hijo? Encuentra consejo en la calle, encuentra consejo en los amigos, encuentran consejo en personas que le asolapan el pecado y no le dicen que está mal. Tenemos que saber con quién estamos consultando, porque el hecho de donde estamos consultando nos priva de muchas bendiciones y de la prosperidad de nuestros caminos. Y eso es una de las cosas, es como cuando usted va a hacer un estudio financiero de cómo va a invertir, de cómo va a avanzar en su vida. Usted tiene que saber los pros y los contras. Tiene que saber qué es lo que está destinando para Dios y si Dios va a caminar con usted en la decisión que va a tomar. Ahí es cuando usted consulta con Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien no es de Dios y usted y yo lo consultamos? Nos va mal. A todos nos puede. Hay siempre, si usted va al mundo, como dicen por decirlo así, va a haber dinero para que usted se pierda. Va a haber dinero para que usted se aleje de la presencia de Dios. Se le va a presentar escenarios para que usted no busque de Dios. Y cuando usted quiera buscar de Dios, es cuando más el enemigo lo va a buscar. Por eso en la vida tenemos que aprender a seleccionar a las personas. Y aquí suena selectivo en el hecho de que ¿quién es tu consejero? Mira el que tiene a la par.
si tiene planta de consejero o planta de pastor. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la consejería que tenemos que buscar es de aquel que está lleno de la presencia de Dios. Y cuando Dios es el consejero de nuestra vida, hay larga vida para los hijos del Dios viviente. Pero pasaba que Saúl estaba en un escenario que se sintió solo. Todos hemos llegado en ese momento, que hemos estado en la casa del Señor, vemos cantando a todo el ministerio de alabanza y nosotros no sentimos nada. Vemos a las hermanas del coro danzando y nosotros no nos motiva. Vemos a una hermana con las manos levantadas llorando delante de la presencia del Señor y nosotros no sentimos nada. Y sentimos que la presencia de Dios nos ha abandonado cuando Dios no se ha apartado de usted. Al contrario, Dios está esperando que usted consulte con Él. El problema es que hacemos nuestras prioridades. La pregunta es, ¿quién es su prioridad esta tarde? ¿Quién es su prioridad? ¿Quién está en el centro de su vida y en el centro de su familia? Porque todos hemos llegado a ser Saúl. Pero ¿qué pasó con Saúl? Lo que él antes perseguía, lo que él antes criticaba, por decirlo así, de la adivinación y todo, él fue en busca de uno. ¿Por qué? Ya lo distrajo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los puntos que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que consultar a Dios, por mínimo que sea. ¿Por qué? Porque cuando Dios usted lo hace el centro, vamos a leer más adelante que Saúl, a pesar de que ya se conocía de Dios, había conquistado ciudades, había sido rey puesto por Dios, Dios se apartó de él. Pero yo le pregunto, ¿Dios se aparta de nosotros o nosotros nos apartamos de Dios? ¿Nosotros? Sí, exactamente. Nosotros nos apartamos de Dios y ponemos una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios realmente quiere bendecirlo. Si Dios no le gusta verlo sufrir, no le gusta verlo en desesperación, no le gusta verlo que usted está realmente afligido, Dios lo quiere ver triunfar, lo quiere ver que usted sea un hijo de luz y que usted camine en bendición. Pero para poder caminar de esa manera, tenemos que aprender a entender el consejo de la palabra del Señor. No es fácil, no vamos a sufrir en el paso porque realmente no se sufre en todo el momento, porque Dios pone paz. Pero tenemos que dejar ser corregidos por la palabra de Dios y atender el consejo ahorita, que es tiempo, antes que partamos a la presencia del Señor o Cristo venga por nosotros. Hay algo que tiene que tener claro: ni usted ni yo tenemos garantizado el mañana ni el siguiente minuto. ¿Por qué? Porque a la salida de acá usted puede haberme visto acá y 3 horas más tarde le van a estar informando: el hermano tal falleció. No lo sé. El Señor sabe en qué momento cada uno de nosotros va a partir, y por eso usted tiene que guardar su corazón. Pida perdón, consulte con Dios, ame a su prójimo, ame a su familia, aunque la familia no lo quiera amar, pero realmente consulte con Dios y su vida será alargada y su vida será garantizada y su eternidad tendrá asegurada. A eso vamos encaminados. Y Saúl se había olvidado. ¿Por qué? Porque ya no tenía a Samuel. Porque Samuel había partido. ¿Quién de tu vida ya no está en el cual tú creías que iba a estar eternamente hasta sus últimos días? ¿Quién de tu vida Dios te lo ha alejado? Porque quiere que realmente tú dependas solamente de Él y nada más de Él. ¿Por qué estás en la situación que estás? ¿Por qué has caído donde has encontrado? ¿Y por qué todos se han apartado? Porque quiere que te des cuenta que debemos de depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, el proveedor, el que nunca falla, el que siempre está y siempre nos cuida. Ese es Dios. Ese es el que Dios tenemos que consultar, el que ha estado en nosotros en las buenas y en las malas, el que nos ha visto revolcarnos como los cerdos, el que no se avergonzó de decirnos: Él es mi hijo, ven, yo te voy a limpiar.
Suena duro decirlo, pero muchas veces el Señor nos limpia y nosotros corremos como que ya no es ni el enemigo y ni le echamos la culpa a Satanás, sino que nosotros mismos corremos al pecado a ensuciarnos otra vez. Y no consultamos con Dios. Y no consultamos con los vasos que Dios ha puesto sobre esta tierra. ¿Y por qué le pongo ese escenario, mi hermano? Porque todo eso acarrea depresión, desesperación. ¿Por qué? Porque se nos priva la prosperidad, se nos priva la bendición de Dios. Y no hablo de monetariamente, porque usted puede tener el montón de dinero, pero si no tiene paz en su corazón, no le va a servir de nada. Si no tiene paz y felicidad con los suyos, no le va a servir de nada. Entonces, la palabra del Señor, y si usted lee en el 9, y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Los a su alrededor, los que no creen en Dios, saben que usted cree en un Dios todopoderoso. Y si usted va a buscar al mundo, lo van a reconocer y le van a decir: no eres tú la que canta, no eres tú el que predica, no eres tú la que decía que oráramos y levantáramos la mano, no eres tú el que toca el teclado, el que toca el bajo, la batería, no eres tú el que está en la entrada dando la mano, que vienes a consultar conmigo, que vienes a buscar consejo afuera. ¿Que acaso no tienes Dios en la Rey de Reyes? ¿Que acaso no tienes Dios que te libra de todas sus maldades? A eso lo reconoce, y Satanás sabe que usted y yo tenemos a un Dios vivo, el único que nosotros no consultamos con él. Y nos convertimos como Saúl. Y Saúl se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque se vio perdido en lo mismo de lo que él tenía. ¿Cuán perdido usted y yo estamos esta tarde? ¿Cuán perdido hemos caído con nuestro carácter, con nuestra forma de ser? ¿Cuán perdido estamos que realmente hemos dejado de dar amor de Dios y solo somos una imagen ante la gente para que no nos conozca en realidad? Consulte con Dios, no busque la aprobación de los hombres, porque aquí, le soy sincero, mi hermano, usted le puede aplaudir al que se pare aquí cuantas veces usted quiera, pero si Dios no le está aplaudiendo, él está perdido. ¿De qué sirve que ganáramos el mundo y perderemos nuestra alma? Entonces consulte con Dios, y cuando usted consulte con Dios, Dios le va a responder. Vayamos a Segunda de Reyes 1:3. Segunda de Reyes 1:3. Pero antes de leerlo, ¿saben que Saúl, en la desesperación de que no encontró paz en su corazón, se suicidó? Porque cuando llegó ya que lo iban a acorralar los enemigos, le dijo a su escudero que lo matara y él no pudo. Entonces puso su espada y se dejó caer sobre su espada para morir. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo llegó alguien, un hombre de Dios, el cual sabía de la presencia de Dios, había visto el poder de Dios, llegó a la desesperación de tomar control y rienda sobre su vida y quitársela? Y se llevó a uno más, que era el escudero, y el cual también se quitó la vida. Así hay muchos, mi hermano, en el cual en la desesperación que no les sale las cosas, en la cual pierden la fe, porque realmente su estatus financiero antes era uno y hoy va decayendo. Porque antes yo no me enfermaba y hoy me comencé a enfermar, quizás el Señor se olvidó de mí. Y comenzamos a pensar que Dios se aparta de los hijos de Dios, cuando realmente no hemos analizado si usted y yo nos hemos apartado de la presencia de Dios. ¿A dónde estamos arrinconados en este momento? ¿A dónde no hemos llegado a consumir lo que el mundo nos ha dado?
¿A dónde nos tiene el enemigo que nosotros no podemos salir y hemos evitado consultar con Dios y hemos llegado como Saúl a la desesperación de pedir consejo en gente que no tiene presencia de Dios, de no leer en su palabra y de llegar al punto en que Saúl llegó en su mente y dijo: no más, yo me quito la vida, ya no doy más? A ese punto tenemos que darnos cuenta que si hemos llegado es crítico. Y vamos a leer ahorita en 2 de Reyes 1:3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, Dios de Ecrón. Esa es la misma pregunta que Dios nos hace ahora. ¿Acaso no hay Dios en Misión Cristiana Rey de Reyes que tienes que ir a consultar afuera? Que tienes que ir a consultar a personas que no te edifican, porque te asolapan en tus malas decisiones, porque nos asolapan en nuestros caminos, nos promueven a que nos perdamos de la presencia de Dios. ¿Acaso no hay Dios? Yo creo que Misión Cristiana de Rey de Reyes tiene un Dios de vivos y un Dios que vive y reina para siempre. A ese Dios tenemos, y a ese Dios tenemos que consultar. De esa manera nosotros garantizamos que lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros es perfecto. Entonces estaba Saúl, pero estaba también David. Y cuando David comenzó a consultar con Dios, se volvió amigo. Aquí hay dos caminos: o se va con Dios o no se va con Dios. Dice la palabra del Señor: yo te he puesto entre el cielo y el infierno, entre la bendición y la maldición. Tú decides. Dios no nos dejó, como dijo en una prédica el pastor, para que fuéramos como robot. Porque si Él quisiera robot, pero dejado a todos ya mecanizados, con las manos levantadas y entonando alabanza. No, Él dejó directamente un libre albedrío, el cual usted lo trajo ahora esta tarde. Usted decidió venir ahora. No creo que alguien le haya puesto una pistola para venir. Vino porque usted decía: hay algo que me motiva, hay algo quizás que tengo que agradecerle al Señor. Y esta tarde Dios ha visto a cada uno de nosotros porque hemos buscado consultar. Y yo quiero que lleguemos a ese punto ahorita. Y Dios ya nos preguntó: ¿acaso no hay Dios acá? No solo hablo ahorita de la Rey de Reyes porque somos unos miembros de acá, pero ¿acaso no hay un Dios en la iglesia que busca la presencia del Señor? Entonces, ¿por qué nos apartamos de Dios? Porque es fácil, nosotros celebramos cuando alguien se pierde, celebramos cuando alguien se aparta de Dios muchas veces, y asolapamos los mismos hijos de Dios el pecado entre nosotros, cuando deberíamos de ser diferentes en tratar de cuidarnos. Porque ¿qué le garantiza? Ahora analice usted, ni levante la mano ni me diga amén, pero analice usted mismo en este momento. Si este día usted partiera de esta tierra, si este día viniera Cristo, ¿usted se va con Él? ¿O se queda pensando si realmente somos aprobados por Dios? Porque el ser aprobado por Dios, mi hermano, no es por obras. Usted puede haber servido 25, 30 años, los 17 años puedo haber estado yo en la iglesia todos los días, pero si yo realmente no honro a Dios, vengo a ser como címbalo que resuena, solo soy bulla. Es como aquel, como dice el buen salvadoreño: el que mucho habla, poco hace. Entonces, no somos realmente redimidos por la presencia de Dios. Entonces, usted tiene que buscar esa aprobación. Consulte con Dios. Yo siempre les he dicho que si realmente nos pudieran un medidor acá y el Señor nos viera a medir, vamos a ver cómo te has portado esta semana. Algunos quizás nos avergonzaríamos, otros le pidiéramos: Señor, por favor, no lo muestres. No quiero que me vean así. Algunos ya ni siquiera lo piensan: que me vean así, que me exhiban y todo, no hay problema. Al final es mi vida, nadie me puede decir nada. Y si yo me pierdo, pues yo voy a cobrar las consecuencias. Sí,
Pero detrás de eso hay un padre, una madre, una tía que está orando porque no quiere verlo sufrir. Detrás de eso hay una persona que ha estado clamando porque no se pierda. Consulte con Dios. Y no actuemos como dicen el buen salvadoreño, a lo vale. ¿Por qué? Porque no es broma lo que usted tiene hoy en día acá. No es broma. Antes no creíamos que por lo menos yo no había visto una pandemia. Nunca imaginé que pudieran cerrar mundialmente. Para mí fue algo diferente. Y lo que para mí quizás no podía pasar, pasó. Y así muchas cosas sobre nuestra vida puede ocurrir. Pero tenemos que aprender a confiar plenamente en las bondades de Dios y de lo que Dios tiene con nosotros. Porque si nosotros leemos, veamos Segunda de Reyes 1:16. Ahí mismo. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Beelzebú de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Está diciendo en pocas palabras: si tú sigues consultando, no conmigo, sino con el mundo, ciertamente va a haber muerte espiritual para tu vida. No vas a encontrar la paz que estás buscando. No vas a encontrar la tranquilidad en tu familia. No vas a encontrar la unión familiar. No vas a encontrar la respuesta y la sanidad para tu vida. ¿Por qué? Porque estás consultando con hombres. Y Dios va a permitir que lleguemos hasta el punto que nos demos cuenta que debemos de depender solamente de Él y nada más de Él. ¿Por qué? Porque todos fallan. Mira el que tiene a la par, ¿cuántas veces le ha fallado? ¿Cuántas veces le ha fallado el que tiene a la par? Muchas. No es porque quiera. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. Pero siempre que nos fallamos, y el único que no falla, que permanece fiel, es el Rey de Reyes. Solo Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. En esa tarde, mi hermano, no consulte con el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos a aquello como el tema que teníamos, consultando con el enemigo. Porque consultando con el enemigo, la consecuencia es mala. No nos va a llevar a bien. Nos van a estafar. No sé si ustedes ya lo han estafado ya con dinero o con alguna compra que ha hecho. El mejor vendedor que hay es el enemigo. El enemigo se la vende bonita, le vende el producto, le prepara el escenario, le presenta una oferta en bandeja de oro, en promoción, que no se la van a dar ni en diciembre ni en ningún otro día. Solo está para ese día y usted la puede agarrar. Pero no le cuenta la consecuencia ni la factura que tendrá que pagar. Cuide lo que Dios le ha dado. Aunque usted no crea, todos los que estamos acá tienen un don. Algunos son para la música, otros tienen para poder servir, para hacer dar, para poder aconsejar. Cuide lo que el don que Dios le ha dado, porque el día que usted consulte con el mundo, no es que Dios le quite el don, sino que la presencia de Dios, nosotros contristamos el Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros nos perdemos. Grandes siervos a nivel mundial han caído porque se han apartado de la presencia de Dios y no han consultado con Dios, sino que se dejaron endulzar el oído por el mundo. Y el común comentario que está aflorando hoy en día es que yo no conozco el mundo, entonces quiero saber qué es para ver qué puedo predicar. Y no es necesario que usted se vaya a meter ahí. ¿Por qué? Porque si yo dijera, entonces tendríamos que ir a probar tal droga para ver qué siente el drogadicto y qué tal que yo me quede después ahí. Uno se queda ahí. Y uno que no crea, es influencia a los demás. Usted me dirá: no, mi hermano, no creo. Crea, mi hermano, hay uno que a usted lo admira. Ya sea su hijo, sea su sobrino, sea un amigo, sea un vecino, hay alguien que realmente lo admira a usted.
¿Por qué? Por todo lo que ha logrado, quizás por la familia que tiene, quizás por el don que Dios le ha dado, quizás por los hijos que tiene, no sé, pero siempre hay alguien que lo admira. Y por esa persona que usted tiene, que lo mira a usted y yo tenemos la responsabilidad y la obligación de ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona se puede alejar de Dios cuando nosotros realmente caigamos también. En el camino usted y yo vamos a fallar. En el camino usted y yo nos vamos a equivocar. Pero ciertamente, si usted y yo nos levantamos, Dios no nos deja. Si usted le presta el oído a Dios, Dios lo va a aconsejar. Vimos a Saúl, la vida en la cual se perdió en el consejo y no consultó con Dios, sino que se alejó y llegó al suicidio. Y vemos a un David que consultó con Dios, cayó, pecó, se equivocó, pero se reconcilió con Dios. Y es cierto, hay consecuencias que se pagan, porque David pagó consecuencias de sus malas decisiones. Pero David en ningún momento le dijo: Señor, yo me alejo de ti. Sabía que si se alejaba de Dios, él se perdía. Y esta tarde yo le invito a que Dios no le está juzgando por su pasado. Dios no le está juzgando por lo que hizo ayer. Si lo hace el hombre, que lo haga el hombre. Pero Dios lo que está haciendo hoy, esta tarde, es quiere que consulte con Él. Dios está en el mismo lugar que usted y yo lo dejamos. ¿Cuándo? Cuando usted buscó la presencia de Dios. Recuerde cuando usted oraba y sentía la presencia de Dios. Recuerde la primera vez que usted lloró delante de Él. ¿Cómo lo hizo? Recuerde el primer momento cuando usted comenzó a entonar las alabanzas y usted sintió realmente que Él las estaba escuchando. Recuerde la primera vez que usted tomó un privilegio y lo hizo de tal manera de que usted sintiera que Dios lo estaba viendo. Consulte con Dios. Y cuando usted consulte con Dios y dejemos de consultar con el enemigo, vamos a ser prosperados en nuestra vida diaria, en nuestra familia, y en todos nuestros problemas van a estar controlados por Dios. No digo una vida sin problemas. Oiga, le digo, nuestros problemas van a estar controlados por Dios. Yo he hablado con gente, mi hermano, que está a punto, agonizando, y está más feliz de lo que yo estoy. Yo he hablado con gente, y le pongo un claro ejemplo, la mamá de mi papá, que en paz descanse, ella le quitaron totalmente el estómago. Yo ni quiero pensar que está sin estómago, porque ya todo a papilla. Los que saben de eso saben que es todo a papilla, todo licuadito y todo. Solo le dejaron una porción. Pero si algo admiré de ella, y que para mí siempre fue un ejemplo, que si usted llegaba y visitaba, jamás se quejaba de lo que ella tenía. Jamás le decía: ay, ¿quién mira aquí? Y si usted llegaba a contar su problema, él le escuchaba. Y todos los días ella era la primera que se levantaba a las 7 de la mañana, y ella era la última que estaba orando al cierre de la noche, en su cama levantada. Yo me pongo a pensar, ella tenía toda la potestad de dejarse vencer por la enfermedad, de dejarse decir: no, ya no, Señor, ya llévame. No, pasó todas sus quimioterapias. No, bueno, una le faltó. Pasó todas sus quimioterapias y en ningún momento, por muy débil que estaba, yo vi que ella se enojara, que se quejara. Al contrario, mostraba alegría. Y alguien así es porque realmente tiene paz en su corazón. Y por eso le pregunto esta tarde: ¿qué pasaría si hoy partimos de esta tierra? ¿Qué pasaría si hoy? A todos nos aterra pensar en la muerte. Algunos ni siquiera queremos pensarlo. Pero tenemos que saber que no tenemos garantizado el mañana. Tenemos que garantizar nuestra eternidad. Consulte con Dios. Porque así como le puse el ejemplo de la mamá de mi papá, que ella puede estar feliz a pesar de la enfermedad, así hay muchas personas que tienen diversos problemas y quizás ustedes tienen muchas dificultades que quizás no cuentan. Pero usted tiene que tener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor mi fortaleza es.
Y el gozo del Señor mi fortaleza es. Y el gozo del Señor es la fortaleza de Misión Cristiana Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a ayudar en esta vida. Usted dirá, no, yo ya no puedo más. No se preocupe. Aférrese a Dios, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Padre, te damos gracias, Señor, porque